Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles a todos allá en casa. Es un privilegio darle la cordial bienvenida a este su encuentro con Verdades Bíblicas, un espacio de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Y desde luego, gracias al Ministerio de Canal 27, el Canal de la Esperanza, por hacer posible que todos en equipo podamos proyectar el Evangelio de Jesucristo. En realidad ese es nuestro fin y ese es nuestro propósito. Bueno, cuando vemos las Escrituras, pues tomamos como base algo que quiero compartirles. Y es el trabajo en equipo, colaboradores, como el apóstol Pablo lo anunció en su carta a los Romanos, donde todos son parte del cuerpo y todos hacen una función. Así que ustedes pueden hacer una función importante y es orar por este ministerio. Pero también pueden, por otro lado, colaborar con este ministerio, apoyando o aportando con sus ofrendas. De esa forma hacemos posible que el ministerio de Canal 27 siga adelante. Dios bendiga al equipo de personas quienes están detrás de cámaras, a todos los que hacen posible que Canal 27 salga al aire y pues llegue a muchos lugares de la República de Guatemala. El día de hoy estamos prácticamente iniciando el capítulo 4, que sería como la fase intermedia de los 3 capítulos anteriores que hemos visto de esta primera carta del apóstol Juan. Así que desde ya anuncio que estamos en el capítulo 4 de esta carta o primera carta del apóstol Juan y que se va a intitular este capítulo 4 Falsos Profetas. Falsos profetas. Y el capítulo 4 es indicativo para esto. Pero bueno, siguiendo con la tónica de que es necesario colaborar, le animo para que como socio honorario siga apoyándonos. Y aquellos quienes todavía no son socios honorarios, les animo a que por favor puedan unirse. De esa forma juntos poder hacer posible esta visión de el Canal de la Esperanza. Vamos a orarle al Señor, a pedirle a Él su dirección para esta oportunidad y que este capítulo 4 de esta primera carta de Juan nos ayude y nos dé luz. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo traiga lo que necesitamos, luz para entender, interpretar tu palabra. Pues ninguna profecía de tu palabra, dice ella misma, es de interpretación privada. Los santos hombres, tus hijos, tus siervos, hablaron siendo inspirados por tu Espíritu. Y hoy ayúdanos para poder entender la revelación que tú diste a ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues entonces vamos a considerar este capítulo 4 de esta primera carta del apóstol Juan. Bueno, ¿qué tenemos acá? No podríamos desajenar algunos aspectos que ya hemos visto en nuestras sesiones bíblicas pasadas. La primera es saber que el capítulo 1 de la primera carta de Juan se introduce el apóstol hablando de la humanidad del Señor Jesucristo, cuán vital era, porque de esa forma se desenmascaró al movimiento gnóstico, un movimiento que trataba de poder eliminar, por así decirlo, la humanidad o la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Decíamos en otras reuniones bíblicas acá, en este espacio, que negar la humanidad del Señor Jesucristo es negar todo el ministerio del Señor Jesús, incluyendo su muerte y su resurrección y la salvación que traería como respuesta el derramamiento de su sangre. Así que el Señor Jesucristo no se debe negarle su humanidad ni su divinidad. Ambas naturalezas están permanentes en el Señor Jesucristo y a esto le podríamos denominar la unión hipostática del Señor Jesús, es decir, 2 naturalezas en la persona del Hijo. Ahora, el punto es, ¿por qué estoy enfatizando esto? Porque estamos en el capítulo 4 de esta primera carta, y si usted ha estado en compañía nuestra, siguiendo los pasos de este estudio, encontramos que en el capítulo 1, una vez que introduce Juan al Señor Jesús como humano, como modelo de fe, para los creyentes, aparece diciendo que Dios es luz y que los creyentes como tal debemos de andar en esa luz, la luz de Cristo.
Gracias a las Escrituras tenemos esa oportunidad maravillosa. Luego en el capítulo 2 de esta misma carta encontramos que aparece Juan presentando en ese capítulo 2 a Cristo como abogado, como el paráclito de Dios en defensa de aquellos que pudieran vulnerablemente caer en pecado, hablando de los creyentes, hablando de la comunidad cristiana, que en la comunidad cristiana tenemos creyentes débiles y creyentes fuertes, y ahí está Cristo para ayudar a todos, pero en especial a los débiles. Pero en ese capítulo 2 se nos ordena, se nos exige a que no descuidemos un principio importante como comunidad cristiana, y es el amarnos, y esto echará fuera todo aquello que está relacionado con la envidia, con la hipocresía, etcétera. Es decir, tener un corazón muy abierto para el prójimo. Luego Juan, por argumentar contra lo falso del momento, presenta al anticristo que ha de venir y los anticristos que ya están presentes. Entonces Juan considera que es el último tiempo, desde hace 2000 años, y está Juan diciendo que muchos anticristos han salido por el camino. Y han salido para engañar, han salido para dañar. Y de hecho Juan dice que estos han salido del mismo núcleo de la fe cristiana. Entonces no puede hoy entonces pensarse que los núcleos, movimientos sectarios vengan de otros sitios. Muchos de ellos nacen del mismo cristianismo bíblico. Y muchos falsos profetas, que es la lección de hoy, nuestra reunión o sesión de hoy, es que los falsos profetas salen del cristianismo verdadero, del cristianismo bíblico. Por eso Juan dice, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque no permanecieron con nosotros. El mensaje de Cristo fue violentado, el mensaje de Cristo fue detractado, el mensaje de Cristo fue suprimido por el predicador o esos predicadores, o en este caso los movimientos falsos que han nacido. Luego el capítulo 3, Juan menciona que ha habido un depósito de Dios y ha sido su amor derramado en nuestros corazones, y desde luego que tenemos que cuidar el corazón como tal, porque del corazón se esperan muchas cosas buenas o malas, y desde luego en el cuerpo de Cristo se deberían de esperar cosas buenas. Porque la iglesia necesita sanidad, y para esto necesitamos gente sana, mentalmente hablando, sin prejuicios, que eso ayudará al cuerpo de Jesucristo. Pero en este capítulo 4, en realidad, habla de los falsos profetas. ¿Qué vamos a vislumbrar el día de hoy? Bueno, vamos a ver que este capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan tiene 21 versículos. Estos capítulos de esta carta, especialmente esta primera carta, son cortos. Así que en esta ocasión tenemos 21 versículos y los vamos a dividir, este capítulo 4, hablando de los falsos profetas, en dos. Uno, considerar el Espíritu de Dios frente al espíritu del anticristo, o el Espíritu del Señor frente al espíritu engañador. Y vamos a considerar también una parte segunda sobre cómo el presente, Juan presenta a Dios como amor. Esa es una cuestión bien elemental como modelo para nosotros. Entonces el capítulo 4 presenta esa estructuración, esos 21 versículos. Comenzamos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Vea usted, los primeros 6 versículos se desplazan hablando sobre ese antagonismo entre el espíritu de Dios y el espíritu del error.
O sea que hay dos aspectos ahí antagónicos que se ven presentes. Ya en el capítulo 1 se mencionó también la falsedad versus la verdad. O sea, falsedad, verdad, versus verdad. Lo mismo tenemos aquí, el Espíritu de Dios frente al espíritu del error o al espíritu del engaño. Y hay algo que llama mucho la atención, y es que en el primer siglo encontramos que ya hay presencia falsa, que hay presencia de personas que están desviando la atención de los creyentes, están desviando la atención de algunos seguidores del Señor Jesucristo. Recordemos que esta es una segunda o tercera generación, entonces ya estamos casi llegando al final del primer siglo. Han pasado cerca de 60, 70 años que el Espíritu Santo ha derramadose, ya muchos apóstoles han muerto para este momento que se escribió esta carta. Juan es sobreviviente, ya un anciano. Sin embargo, ya hay una presencia de falsos profetas, gente mala, gente con malas intenciones. No dude que, de acuerdo al texto, los demonios son los que pervierten al predicador falso, y es de los demonios que nacen las doctrinas falsas. Así lo dice la Biblia: no creáis a los espíritus engañadores. O sea que propiamente hay un detonante detrás de cada individuo, y ese detonante es Satán. Entonces, en el verso 1, Pablo, de nuevo, Juan, si usted nota, en el capítulo 1, Juan comienza usando la expresión hermanos, es lo que aparece, hermanos. Luego aparece la expresión hijitos, luego aparece de nuevo la expresión hijitos, y en este capítulo 4 usa la expresión amados. O sea, le está hablando a los mismos creyentes del mismo momento. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea, eso es imperativo, no creáis a todo espíritu. ¿Cómo podemos probarlo? Bueno, uno, con el discernimiento del Espíritu Santo podemos interpretar qué motiva o qué motivó a esa persona a decir tal cosa, o cuál es la base para que esa persona esté diciendo tal cosa. Entonces hay que probar, y en este contexto probar, para poder creer necesitamos entonces oír, probar si aquello es o no es de Dios. Ahora, nosotros hoy tenemos una guía, tenemos una receta para nuestra vida, y es las Escrituras. O sea, las Escrituras terminan siendo el manual de fe. El fundamento de nuestra fe es el texto. Entonces, Juan dice que los espíritus deben de ser probados en contexto a algo, pero ¿en contexto a qué? En contexto al discernimiento, en contexto a las Escrituras, en contexto a ¿qué? En contexto a digerir el tipo de doctrina que está esa persona comunicando. Si usted ve el verso 2, encontramos lo que dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa, dice acá, y aquí está el detonante: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, de acuerdo al contexto del momento, se debería de aceptar la humanidad del Señor Jesucristo para aceptar que dicha persona pues hablaba en nombre de Dios, y que debería de ser probado, puesto en el filtro, para ver si lo que estaba diciendo tenía coherencia. Entonces, la doctrina del primer siglo, la doctrina cristológica vista desde Juan, incluye que Cristo era humano, divino, y que aquel que negara la humanidad del Señor Jesucristo, pues hombre, debería de ser considerado un falso profeta o un falso maestro. O sea, viéndolo desde allí, entonces tenemos ya en mente que el Señor Jesucristo como tal, vino en carne, y vino con un fin, con un propósito. Y ese debiera de ser la manera de medir al falso de aquel momento. Esperamos que en esta primera carta en realidad usted esté identificado con lo que estamos haciendo, comunicando, y usted pueda estar teniendo un aprendizaje significativo.
Vamos a regresar después de este espacio musical para seguir con este fascinante estudio. No se mueva, estamos en primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, donde hemos titulado esta parte como falsos profetas. Gracias por estar en compañía nuestra. Este es su espacio Verdades Bíblicas. Su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández. Mire, para ponerlo en contexto, esta primera carta del apóstol Juan es una carta que evidencia una cátedra a favor de la humanidad de Cristo, que es lo que se argumenta acá. Ahora, el detalle, como antes de irnos a nuestro espacio de música, decíamos que la forma de averiguar, de considerar, de poder compatibilizar si aquella persona era falsa o no, era viendo qué tanto se decía acerca del Hijo de Dios. Mire, cosa tan elemental. O sea, para nosotros los cristianos es fundamental que haya una sana cristología. Una sana cristología, porque para Juan era evidente que ahí se debería de descubrir el falso o el verdadero. ¿Cómo se presentaba a Cristo? Mire, hoy en día la gente presenta a Jesús, pero no al Jesús de la Biblia. Se presenta a Jesús, pero no al Jesús de los evangelios.
Se presenta otro Jesús, y si aquello que se presenta de Jesús no coincide, no concatena con la Biblia, no es el Jesús de la Biblia. Hoy en día tenemos muchos movimientos sectarios que ponen en tela de juicio a la persona de Jesús. Entonces tenemos prácticamente movimientos que se consideran sectas. Uno de ellos dice que Jesús es hermano del diablo. Este movimiento sectario, desde luego, al decir esto, está denigrando al Señor Jesús en su divinidad, lo está denigrando en su ser, en su esencia, al decir que es hermano del diablo. Aparte de ello, se piensa que hay otro profeta para las Américas y que Jesús, el Mesías nuestro, fue definido para el Medio Oriente. Ese no es el Jesús de la Biblia, eso no es el mensaje que se presenta en la Biblia. Entonces, el Jesús que presenta este movimiento no es el mensaje del Jesús de la Biblia, es otro Jesús. Tenemos también otro movimiento que dice que Jesús no es Dios. Ese no es el Jesús de la Biblia. Me hablan de Jesús, pero no el Jesús que se presenta en las Escrituras. Entonces, es un movimiento falso, es una secta, porque me están presentando un Jesús al quien denigran su divinidad, al decir que Él no es Dios. Qué tremendo es poder hacer esas comparaciones, ¿no? Hay otro movimiento que me dice que Jesús, pues sí es Dios, pero que debe haber otra cosa para que yo pueda descansar en el reposo. Y ellos le llaman a eso el Shabbat. Yo tengo que estar en el Shabbat para estar pleno en el Evangelio o pleno en Dios. No, hombre, Jesús es mi única alternativa. El Shabbat en su momento fue como parte de un pacto para Israel, pero no necesariamente es para nosotros. Jesús dijo, vengan a mí los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. O sea, Jesús es mi sábado. Le estoy hablando de aquellos movimientos que hablan del Jesús, pero no del Jesús de la Biblia. Otro Jesús, un Jesús fragmentado, un Jesús que han usado como un extracto de las Escrituras, pero no es el Jesús que se presenta en el texto. Luego hay otro movimiento que habla de que, aparte de Jesús, la mamá de él tiene mucho que ver en el tema de la salvación, hablando de María. Entonces el tema mariológico pone también en tela de juicio al Jesús de la Biblia, porque se piensa que está la intervención de la mamá, la intervención de María, que biológicamente fue su madre, que ella tiene algo que hacer dentro del tema de la salvación. Qué increíble. Pero, ¿qué decimos los cristianos evangélicos? Bueno, los cristianos evangélicos aceptamos que Jesús es la cabeza de la iglesia, que Jesús es Dios, consubstancial con el Padre, con el Hijo, coeterno y coigual con el Padre y con el Espíritu. Eso decimos de Jesús los cristianos. También decimos que Jesús es el único remedio al pecador. También hablamos que Jesús es el mensaje principal y central de la Biblia, de toda la Escritura. Eso es lo que creemos. Ahora, dentro de nuestro mismo cristianismo evangélico, también han surgido predicadores que anuncian un evangelio que no es el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando se presenta a Jesús, se presenta un mensaje fragmentado entre dinero, bienes materiales, que son como vender indulgencias a la gente. Eso tampoco es el evangelio de la Biblia, no es el Jesús de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros no prometemos que algo tiene que pasarle a usted cuando usted da. Usted da porque Dios ya le dio, usted da porque es un administrador y sabe que usted da, colabora con los ministerios como este, porque Dios ya le dio, pero nosotros no le estamos prometiendo nada. No dé porque le estoy prometiendo que hay un pacto de por medio y va a venir un vehículo a la vuelta de la esquina. No dudo que Dios tiene entre su soberanía lo añadido que le dará a sus hijos, pero esa no es nuestra visión, no debe de ser nuestro enfoque. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque lo que tenemos en primera carta de Juan es un asuntito
que está relacionado con probar los espíritus. Debemos de probar. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, ¿qué tipo de cristología, qué tipo de mensaje está compartiendo o comunicando dicha persona? Entonces, ¿es bíblico lo que dice? ¿Es cristológico? ¿Su cristología es sana? Y eso debería de considerarse, y por eso Pablo dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Aquí está lo antagónico, el espíritu de Dios versus el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hablando acerca de la presencia del error, la presencia del engaño. El engaño, el error, lo que hace es precisamente torcer. Y eso es lo que Juan está haciendo aquí, argumentando lo torcido que los falsos están haciendo acerca de la cristología de aquel momento. Versículo 4, Juan de nuevo vuelve a llamar a los creyentes y les llama hijitos. Verso 4, vosotros sois de Dios. Y eso es evidente, saber que los nacidos de Dios son de Dios. Y les llama hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, hablando acerca de los falsos. Los falsos ya fueron vencidos por Cristo. El diablo, todos sus aliados, sus emisarios. Hay un montón de emisarios, un montón de anticristos por allí andan que tuercen las escrituras y cambian la cristología, cambian el mensaje cristológico por otro evangelio, por otro mensaje. Entonces no es el mensaje de Jesús de la Biblia, no es el mensaje del Dios de la Biblia, es otro Jesús, otro Dios que están hablando, pero no del de la Biblia, lamentablemente. Entonces Juan nos ayuda a entender que nosotros ya hemos vencido. Solo es que mantengamos firme, definida nuestra identidad doctrinal. Y cuando hablo de doctrina, aquí estoy hablando de aquellas bases, de aquellos fundamentos esenciales de nuestra vida cristiana, ¿sí? También el apóstol Juan habla en el verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Importante, porque aquí deben de deducirse dos cosas de los textos que hemos leído. Uno, saber que en primer lugar, los que somos hijos de Dios lo conocemos. ¿A quién? A Dios. ¿Y cómo lo hemos conocido? A través de la persona del Hijo. Así conocemos a Dios, a través de la persona del Hijo. Hay un conocimiento que se nos ha sido dado. ¿Por qué? Por Cristo. Cristo termina siendo, Cristo en nosotros se convierte en que nosotros pensamos como Cristo. Por eso Pablo habla de saber tener la mente de Cristo. Cristo en nosotros al final termina siendo debiera de ser nuestra mente, Cristo, en todo el sentido. Entonces Juan en el versículo 6 nos dice precisamente que nosotros somos hijos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea, hay dos aquí, hay un antagonismo, el error, el engaño, la verdad. Ya hemos hablado en sesiones anteriores que tenemos la luz, las tinieblas, ¿sí? Tenemos aquí el espíritu del error y tenemos aquí el espíritu de la verdad. Tenemos al anticristo y a Cristo. O sea, siempre hay un antagonismo en la carta de Juan y ese es el típico hilo de ideas que Juan viene desarrollando en este capítulo 4. Luego el lenguaje cambia. El lenguaje cambia. Tenemos un lenguaje que cambia en el verso 7 y en el verso 7 Juan dice, y aquí deja de hablar Juan el tema de los falsos profetas, que es nuestro título principal, porque aquí entró el espíritu de Dios y el espíritu del engaño. Entra en el verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Y aquí llama la atención porque no dice que Dios es, no dice que el amor es Dios. Dice que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Así dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, el amor es de Dios. Pero no dice que el amor es Dios. No, el amor es de Dios. Entonces, el amor es un atributo moral. El atributo moral de Dios es amar. Y ese código es el que se impregna en los que somos hijos de Dios. Y ahí es cuando dice Juan, nosotros le conocemos porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pues sí, para que de esa forma repliquemos ese tipo de moral con los que nos reunimos, con los que estamos. Y de esa forma poder manifestarle al mundo de que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha enviado. Mire, estamos estudiando esta primera carta y espero que estos momentos sean de bien, de apoyo para su vida, para su comunión con el Señor. Y esperamos que este tiempo en realidad lo esté aprovechando usted en casa y de saber que este tema pueda ayudar y sustentar nuestra vida cristiana. Sobre todo esta parte que hemos ya empezado a hablar sobre cómo el amor es de Dios y como tal debemos de replicarlo. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y aquí llama la atención porque de nuevo esto es como que estuviéramos leyendo Juan 3:16, que es el mismo evangelista quien lo escribe, ¿se acuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Aquí se vuelve a repetir. En contexto divino solo hay un unigénito. En contexto humano solo está un primogénito. Tenemos el unigénito de Dios y el primogénito de María. ¿Sí? El unigénito porque en el cielo solo está el Hijo de Dios. En la tierra a María, Él es uno de los hijos de María. Por eso está el primogénito de María, porque ella tuvo más hijos y es el primogénito, quiere decir el primero de muchos que debieron de haber venido a esa casa, a ese hogar. Pero del cielo solo tenemos al unigénito. Y el unigénito nos amó, a tal manera que su amor lo hizo reflejo en la cruz. O sea, al morir en la cruz, Él reflejó eso que siente por nosotros, los pecadores, su amor eterno. Regresamos después de este espacio musical para ir con la tercera fase y finalizar nuestro programa de hoy. Que Dios le bendiga, no se mueva. Estamos en sincronización del capítulo 4 de esta primera carta del apóstol Juan. Siento que te amo, porque pienso mucho en ti. Siento que te amo, porque cuando en ti me inspiro el corazón se precipita. Siento que te amo, porque en cada palpitar una lágrima hay que brota de mis ojos que te ven aún sin mirar. Siento que te amo, derribado ante tu altar. Siento que te anhelo más que a tu bendición. Siento
Siento que te amo, porque pienso mucho en ti. Siento que te amo, porque cuando en ti me inspiro el corazón se precipita. Siento que te amo. Oh, 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 porque en cada palpitar una lágrima que brota de mis ojos que te ven aún sin mirar. Siento que te amo. Lo decimos juntos. Derribado ante tu altar. Oh, oh. Siento que te anhelo más que a tu bendición. Alguien podrá levantar su brazo derecho en alto. Siento que te anhelo. Y si tú estás conmigo, hasta el aire no me importa. Siento que te anhelo, mi Jesús. Y anhelo tus palabras, tu aliento y tu voz, tu consejo y hasta tu corrección. Siento que te anhelo, te anhelo, mi Señor. Oh, siento que te anhelo. Te anhelamos, mi Jesús. Gracias por estar usted en compañía nuestra. Este es su espacio Verdades Bíblicas. Estamos desarrollando esta sesión para el día de hoy, una sesión bíblica basada en primera carta de Juan capítulo 4, y precisamente estamos viendo sobre el tema de los falsos profetas, que es lo que estuvimos checando en todo el versículo 1 hasta el versículo 6, donde se habla del antagonismo entre el espíritu del error y desde luego el espíritu de Dios. Cómo se evidencia y cómo se compatibiliza si es de Dios o no. Bueno, para Juan era revisar qué tipo de cristología estaba emitiendo el predicador del momento. Y de esa manera se evidenciaba si aquello estaba bien o estaba mal. Es importante que nosotros retroalimentemos nuestra cristología. ¿Qué es lo que hablamos detrás del púlpito, mis queridos pastores, líderes? Es decir, debemos de ver que el mensaje de la iglesia debe ser cristocéntrica en todo el sentido. En todo el sentido. De hecho, los lemas del pentecostalismo es Jesús sana, Jesús salva, Jesús viene, Jesús bautiza. Pero Jesús es el centro de la predicación, ya se dio cuenta. Y los postulados de Martín Lutero en la reforma de la protesta de 1517, sola Christus, es decir, Cristo es una de las bases de los postulados de aquel momento. Entonces, la iglesia cristiana no debe perder de vista su cristología o autoevaluar qué tipo de cristología está haciendo. Porque si no, se está hablando del Jesús, pero no del Jesús de la Biblia. Luego, pues el apóstol Juan nos ayuda a encontrarnos con el tema del amor, porque precisamente el Hijo viene a eso, a darnos amor. A través de su muerte, Él evidenció la plenitud del amor. Entonces, 4 cosas que sin duda son muy importantes de resaltar acá. 1, el origen del amor de Dios. Ese origen del amor de Dios aparece en el verso 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, ¿dónde se origina el amor? En Dios. No decimos que el amor es Dios, no. Que Dios tiene un atributo con el cual se comunica con
con sus hijos, y esto es el amor, ese es un atributo de su moral, de su moralidad. Entonces, ¿en dónde se origina el amor? En Dios. Y esto se origina para que nosotros lo repliquemos como tal en nuestras comunidades cristianas. El amor prácticamente permite ser el eje central de todo lo que se desarrolla y lo que se hace en una congregación. Pero no solamente vemos el amor de Dios, el amor, cómo se origina en Él, el amor, sino que también vamos a encontrar la manifestación del amor de Dios. En el verso 9 hasta el verso 11 dice el texto: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Luego el verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, una cosa es que el amor se origina en Dios, pero dos, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? Se manifiesta entre nosotros. ¿Por qué? Porque como hijos suyos debiéramos cabalmente reflejar, relacionar ese principio. Una de las cosas que caracteriza al Dios trino es el amor. Ellos se aman. Jesús dijo: mi Padre me ama. Es decir, que si Jesús, el Hijo, siendo Dios, dice: mi Padre me ama, hablando del Dios Padre, entonces quiere decir que en ellos hay un amor, hay un enlace, hay una cuestión que se relaciona entre ellos, que los une, y es el amor. Y eso debiera entonces ser el modelo a seguir dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Jesucristo. Saber que la manifestación del amor de Dios se hace evidente cuando nosotros lo echamos a andar o lo llevamos al campo de la práctica. Algo más que tenemos en esta parte de esta primera carta de Juan, y especialmente estos versículos leídos, es el perfeccionamiento del amor. ¿Qué entendemos por el perfeccionamiento del amor? Veamos lo que dice el verso 12 hasta el versículo 21. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que es el Padre, ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vea usted que hasta aquí la lectura que traemos, hablamos del perfeccionamiento del amor. O sea, ¿cómo, cuando hablamos del perfeccionamiento del amor, podríamos considerar algunos elementos que hemos ya leído acá? Número uno, Dios nos da de su Espíritu. ¿Cómo se puede perfeccionar el amor? Bueno, porque nos ha dado de su Espíritu. Eso dice el verso 13. En esto conocemos que Él permanece en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es decir, la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, eso permite reflejar que podemos perfeccionar el amor. El amor ha sido dado, pero solo puede ser posible que se perfeccione esa semilla en nosotros por el Espíritu que está allá adentro. Él origina el amor. Eso dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es este, amor. Entonces, ¿quién nos ayuda a perfeccionar este tema central de este capítulo, de este versículo que hemos estado leyendo, de los versículos 12 hasta el versículo 19? Bueno, el que nos puede ayudar a perfeccionar esto es Dios a través de su Espíritu. Pero también tenemos confianza en el día del juicio. Es decir, ¿qué nos va a perfeccionar o qué nos está perfeccionando
o qué es lo que nos permitirá perfeccionar el amor? Porque esto va en proceso. Bueno, el día cuando estemos delante del Señor. ¿Por qué? Porque el día que estemos delante del Señor, de acuerdo al versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, cuando estemos con el Señor, lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, lo mortal de inmortalidad, y entonces aquello absoluto que comenzó en nosotros, que no es absoluto en el sentido de que nosotros somos humanos y se fragmentan muchas cosas, pero el día cuando el Señor nos lleve a su presencia, aquello que comenzó a hacer en nosotros como buena obra, lo va a terminar. Entonces, si lo va a terminar, implica que un día, sí, cuando estemos delante de Él, haya una plenitud de perfección, entonces aquello que comenzó con nosotros, la buena obra, depositando su amor en nosotros, se va a cumplir, plenamente se va a dar. Otra de las cosas importantes cuando se habla del perfeccionamiento del amor es el perfecto amor lanza fuera el miedo. En el verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Es decir, necesitamos saber que el perfecto amor echa fuera, lanza, en este caso, todo aquello que está relacionado con el temor o con el miedo. Pero también a esto podríamos hablar de que en ese perfeccionamiento está el amarnos como hermanos, como creyentes. Mire, el verso 21 llama la atención. Desde el verso 20 voy a hacer lectura. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, que lo que tenemos aquí propiamente es una cuestión en donde Dios mismo permite que ese amor haya sido derramado en nosotros, pero también que pueda ser compartido en la iglesia del Señor, en su iglesia. Porque de esa forma entonces vamos a permitir que se vaya perfeccionando esta virtud del amor en la iglesia o en nosotros como individuos. Entonces el origen del amor está en Dios, pero la manifestación de ese amor está entre los que somos parte del cuerpo, que es la iglesia, y la perfección de este amor, desde luego, lo va haciendo de paso a paso el Espíritu que ya muere en nosotros y que un día delante del Señor, al recibir cuerpos transformados, se perfeccionará todo, pero también está algo más allá. Y yo quiero enlazar ya la evidencia del amor. La evidencia del amor. Y eso está en el capítulo 5, que será para nuestra siguiente sesión. Y en el verso 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Luego en el verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. De nuevo entra a relucir la cristología, es decir, necesitamos reflejar el amor de Dios en la persona de Cristo, que fue vaciado hace 2000 años cuando Él vino a este mundo, pero también necesitamos tener una sana doctrina de Cristo. Todo va concatenado, es decir, yo necesito comunicar el amor, pero también necesito saber qué tipo de doctrina sobre Cristo estoy comunicando o estoy enseñando. O sea, de esa forma entonces yo voy a concatenar una cosa con la otra. Mis queridos, hemos llegado a esta parte final de esta primera carta de Juan. Hemos revisado durante estas 4 sesiones bíblicas los 4 capítulos de manera muy individual, y usted puede ir a YouTube
para conseguir las reuniones pasadas, si usted hoy se pudo estar en el capítulo 4, y usted puede decir, ¿y cómo hago para las otras sesiones? Pues usted vaya a YouTube y ahí va a conseguir en Canal 27, el canal de Canal 27 en esta plataforma virtual, los demás videos que puedan ayudar a entender o a comprender mejor estos 4 capítulos que hemos venido analizando. Yo espero en realidad que el favor de Dios sea sobre usted, en usted. Oro para que el Espíritu Santo nos traiga luz en estos tiempos difíciles, donde hay tanta falsedad, donde encontramos demasiada corriente que inestabiliza o ha inestabilizado la fe de muchas personas creyentes, lamentablemente. Y desde luego aquellos que no lo son muchas veces, este tipo de ideas, este tipo de herejías también ha plagado la mente para que no se acerquen al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia. Yo esperaría que usted pueda sentirse cada vez identificado con Dios y con su palabra. Pues será entonces hasta una próxima. Que Dios le bendiga rica y abundantemente, nuestro deseo, y que siga usted apoyando nuestro ministerio, el ministerio de Canal 27, y aquellas personas que de algún otro modo lo hacen. Sus oraciones son vitales. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente, es nuestro deseo. Hasta una próxima. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.